Buenas tardes, alumnos. Vamos a desarrollar la clase número 2 para continuar con la unidad uno y producto de poder haber escuchado la clase anterior y nos queda algunas cuestiones para aclarar con respecto a la misma. No se entendió muy bien el tema de la definición cuando hablamos de economía política como ciencia social e histórica que estudia los principios y las leyes de la producción y la distribución de bienes y servicios que sirven para satisfacer necesidades humanas. ¿Sí? Por lo tanto, es importante definir por qué es social, por qué es histórica. También, de alguna manera, expresamos que es un modo de producción y desarrollamos los 4 modos de producción más importantes, como fue la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, y de alguna manera obviamos de expresar algún, digamos, periodo donde existió un desarrollo de lo que se llamó el socialismo, ¿no? Si bien también definimos la cantidad aproximada de años que se desarrollaron cada uno de los modos de producción, este, de lo que definimos el capitalismo, más de 200 años, pero también hubo una expresión de lo que en su momento se llamó el comunismo en Rusia o el socialismo en China, que de alguna manera fueron periodos muy cortos y que muchos expresan, según de qué visión ideológica tenga, que fue un fracaso, una derrota del mismo. Para explicitar medianamente lo que, digamos, se llama el socialismo, en su momento se definió comunismo por la desacreditación que existía con el tema del socialismo en Europa. Marx expresaba que dentro del capitalismo había una contradicción básica que la definía como que la producción cada vez es más social y la apropiación es cada vez más individual. Es decir, cada vez hay más trabajadores produciendo en el mundo y cada vez son menos los que se apropian o los dueños de los medios de producción. Y eso entendía él que, digamos, una de las razones que se producía esta contradicción y que tenía que ver con las crisis, como vamos a ver más adelante, tenía fundamentalmente como base que la producción era anárquica. Él decía, como lo expresa el propio capitalismo, que cada cual podía producir lo que quería, por lo tanto llegaba a un momento determinado y al ser tan anárquica esta producción, se producía una superproducción de bienes, superproducción relativa de bienes, expresaba él, y una caída de la tasa de ganancia. En torno a esto se definió y se formuló este sistema que, como digo, se inició en Rusia en 1917, después hubo expresiones en China, inclusive en Cuba, que es una de las que sobrevive a pesar de la caída del bloque socialista. Surgió esta nueva sociedad donde, sobrepasaba esta, digamos, limitación que hablaba Marx, que era la producción social para transformarse en apropiación social. Esto que significaba que no había propiedad de los bienes, sino que había una mejora en la distribución de los trabajadores y que el que de alguna manera percibía la ganancia o esa plusvalía era el mismo Estado que, digamos, invertía
la ganancia en mejoras de salarios en términos generales y una gran parte a contrarrestar esto de lo que se decía que era la producción anárquica. Se definía en una economía o una producción centralmente planificada. Se definía aquí, no es que cada persona produce lo que quiere, sino que el Estado, si tiene necesidades específicas, invierte en una fábrica de cemento, de hierro, bueno, es decir, se planifica la sociedad. Como les dije, este es un modo de producción que, digamos, duró menos que los demás. El que está subsistiendo es el capitalismo. Hablamos también sobre la limitación que entiende la cátedra sobre el capitalismo, que es la concentración económica. Bueno, en ese sentido, habiendo explicado concretamente de nuevo lo que es la definición de economía política, habiendo definido pequeño intentona en términos de modo de producción, como insisto, como se aprecia, muchos dicen que fue derrotado, otros dicen que fue un fracaso interno de quienes abogaban por este modo de producción. Insistimos en este tema. La unidad 1 tiene que ver con fundamentalmente el tema del trabajo y también con la creación de riqueza. Nosotros hemos llegado prácticamente hasta Keynes, pero podemos apreciar o hacer una pequeña reseña de lo que entendemos que debe considerar el alumno y debe concretamente analizar, que es el concepto de trabajo. Comenzamos con la falta de valorización por parte de Aristóteles, que viviendo en una sociedad esclavista no pudo definir o contestar la pregunta de por qué se intercambia un par de sandalias por un kilo de trigo, ¿no? Y, digamos, partir de la justicia connotativa donde nadie se aproveche del otro. Los romanos dijimos que no hubo avances en términos económicos, solo apenas apreciaciones sobre el trabajo esclavo. Los cristianos tuvieron otro tipo de valorizaciones que son generales, que tenían que ver con que todos los hombres eran iguales ante Dios, pero no tienen algo específico, una aproximación a lo sobre el trabajo. Los escolásticos ya en el siglo XII o XIII hacen sí un aporte importante hablando de que todo trabajo, digamos, siempre es digno siempre que sea honesto, por lo tanto ya ese avanzar sobre ese tema era muy, muy importante. Y por último, hablamos aproximadamente del siglo XVII, 1650 aproximadamente, cuando, digamos, William Petty hace este aporte fundamental y puede dar respuesta a esta pregunta de por qué se intercambian, digamos, un par de sandalias por un kilo de trigo, abogando a la cantidad de trabajo que está incorporado a cada uno de los bienes, ¿no? Eso, digamos, es un avance muy importante porque está hablando de el trabajo, ¿no? Más adelante vamos a ver la opinión de los clásicos, ¿sí? Fundamentalmente Adam Smith, y por último, en términos de trabajo, también vamos a ver, digamos, con el gran descubrimiento que, digamos, se expresa Carlos Marx con el tema de la ley de la ganancia sobre trabajo necesario y trabajo excedente, ¿no? En esto ya va a ser como tener la idea clara de lo que fue este gran descubrimiento, donde en realidad es la teoría de la ganancia, donde hay una parte
de la jornada laboral, como le explicita Marx, que las primeras, digamos, 6 horas, porque estamos hablando de una época de una jornada laboral de 12 horas, las primeras 6 horas es trabajo necesario, es el trabajo que realiza el obrero, por el cual percibe, digamos, con todo su esfuerzo de esas 6 primeras horas, percibe su salario, y las otras 6 es un trabajo no remunerado, trabajo excedente, lo que llama la plusvalía o ganancia, o sea que digamos, la explicación de la ganancia empresaria está dada en las horas que trabaja el empleado y, digamos, no es remunerado. Con esto tendríamos una visión del trabajo, pero fundamentalmente, como ya les dije, sobre Adam Smith y Marx, más adelante vamos a tener mayores precisiones. En términos de lo que es, digamos, la riqueza de las naciones, hablamos fundamentalmente en la época del mal llamado descubrimiento de América, donde se desarrolla esta famosa teoría mercantilista que expresa que cada país iba a ser más rico mientras más comerciaba. Hicimos hincapié en la segunda parte de la definición, que hablamos de la producción y la distribución. Bueno, los mercantilistas tenían la visión de que iban a ser más ricos comerciando, de alguna manera desarrollando una política económica centrada, digamos, proteccionista, donde se intentaba siempre mayor exportación para de esa forma tener más monedas de oro y plata en la época, ¿no? Bueno, posteriormente a esto llegan los fisiócratas, ¿sí? Pero es importante, antes que todo, tener conocimiento de hechos mundiales de la historia, que siempre tienen relación con la realidad de otros países, ¿no? Hay que tener en cuenta que en 1650 se produce la Revolución Inglesa, donde Olegario Cromwell definitivamente suprime el Estado monárquico absolutista e instaura una monarquía parlamentaria, ¿no? Después hay otro hecho concreto en la historia del mundo, que es la Revolución Francesa, donde se instauran distintos principios de igualdad, fraternidad, y de alguna manera se avanza en términos de, digamos, de la tierra, ¿sí? Porque se expropian las grandes tierras fundamentalmente del clero y de los terratenientes, y se produce la distribución o revolución agraria en Francia, donde vamos a ver más adelante hasta nuestro gran prócer, digamos, Manuel Belgrano, y tanto Moreno como Castelli tenían la mirada en el hecho de haber vivido lo que surgió de esa Revolución Francesa, que no solo tenía que ver con derechos individuales, sino con cuestiones de la propiedad de la tierra. Y como dijimos, William Petty, uno de los, digamos, más importantes referentes de los fisiócratas, fue el que de alguna manera da respuesta a esta pregunta sobre el por qué digamos, se puede intercambiar el par de sandalias por un kilo de trigo, y habla fundamentalmente de lo que tiene que ver con el trabajo, ¿sí? A este hombre, a William Petty, que digamos fue brillante, ¿sí? Se lo, en definitiva, se lo considera el fundador de la economía política, que nace con una burguesía comercial, con intereses contrapuestos al orden establecido por los intereses agrarios de lo que significaba la nobleza feudal, ¿no?
En 1967 publica el Tratado sobre Tasas y Contribuciones, ¿sí? Quería un gobierno centralizado y fuerte, pero austero. Dice que el dinero que el príncipe ha recaudado podría estimular si se gasta sabiamente en el comercio, en la industria, y así volvería en mayor cantidad a los bolsillos del pueblo. Aconsejaba aplicar altos impuestos a las importaciones cuando se trataba de productos que se fabricaban en el país, ¿no? Bueno, William Petty también, digamos, condenaba los gastos en guerras dispendiosas y el sostenimiento de supernumerarios, aunque está de acuerdo con el gasto público destinado a brindar empleo a los desocupados por miedo, decía, a que pierdan su aptitud para trabajar. A Petty, digamos, eh, se lo define como el creador de la teoría del valor trabajo o teoría del valor objetivo, ¿no? Él habla también de lo que significaba el salario y habla de un precio natural del salario, ¿sí? Eh, Él dice que cuál debía ser el precio que debían pagar por el salario, ¿no? O el salario retribuido. Dice que la ley solo debiera conceder al obrero lo estrictamente necesario para vivir, ¿sí? Eh, También avanzamos en términos de los fisiócratas, que fueron los primeros en definir a la sociedad económica, que era como un sistema de circulación de la riqueza, y lo nombramos fundamentalmente a Kesnay, ¿no? El mérito fundamental que tienen los fisiócratas es que descartan definitivamente la creencia mercantilista que la riqueza y su aumento se debía al comercio. ¿Sí? Para ellos el excedente era el producto neto, tenía que ver con el agro, el sector agrícola. Decían, el trabajo es el padre de la riqueza y la naturaleza la madre. Solo el trabajo obrero agricultor produce bienes por encima de lo que necesitaban para vivir. El sector manufacturero simplemente transformaba. Entendemos que en esa época solo podíamos hablar de artes, de artesanías. Estábamos ya en principio de lo que fue la primera revolución industrial, y ahí se implanta el famoso término del laissez-faire, como lo explicitamos en la clase anterior, donde, digamos, se graba definitivamente al agro, porque ellos creían que era lo único que producía por encima lo necesario para la vida, y se deja sin tributar, sin impuestos, tanto a las artesanías que existían en la época como al comercio, ¿no? Habría otros representantes como Turgot, que ya hablaba que los terratenientes no eran necesarios. Aquí también, cuando lleguemos a Adam Smith, a David Ricardo, vamos a tener una consideración especial, porque evidentemente también, a pesar de que muchos liberales de la actualidad pareciera ser que no han leído la totalidad de la bibliografía, tanto de Adam Smith como David Ricardo, había un cuestionamiento sobre los terratenientes. Pero aquí, ¿verdad? Por ejemplo, Turgot habla sobre que los terratenientes no eran necesarios. Necker, de alguna manera otro exponente del fisiócrata, se anticipa a lo de Marx, como lo expliqué, sobre el trabajo excedente. Él habla que por la tecnología el obrero cada vez dedica menos tiempo para producir su salario, y esto es real. Es decir, en esa etapa de Marx, él expresaba que dentro de la jornada laboral de 12 horas, 6 horas era trabajo necesario, o sea que lo que él producía en 6 horas se transformaba en el salario del obrero, y lo otro era trabajo excedente, no retribuido, configuraba lo que es la ganancia, la plusvalía
del empresario. Necker se anticipa un poco a hablar sobre este tema del excedente. Él hablaba, explicitaba que por la tecnología el obrero dedica menos tiempo para la producción de su salario, en vez de, para decirlo de otra manera, de esas 12 horas puede que, y hoy mucho más que en esos momentos, la producción de su salario significaban 4 horas en vez de las 6 que estimaba Marx. Y por último, hablamos de Quesnay, que era un médico francés que escribió la tabla económica, cómo funciona un país desde el punto de vista económico. Él, como buen médico, definió las clases sociales que comprenden un país, las relaciones sociales entre cada uno y cómo era la circulación de la riqueza en una nación. Bueno, así como hablamos de la Revolución Inglesa de 1650, la Revolución Francesa de 1789, hay otros temas muy importantes que sirven en la historia y fundamentalmente en la economía. La primera revolución industrial fue entre 1750 a 1840, y los grandes descubrimientos de ese momento fueron la máquina de vapor y la máquina de usos múltiples, fundamentalmente en Inglaterra. La segunda revolución parte en 1880 hasta 1914, y ya aquí hablamos del descubrimiento de la electricidad, el teléfono, los ferrocarriles. Tengamos en consideración que ya estamos hablando de la cuarta revolución industrial. La tercera fue, digamos, con el descubrimiento de la computadora, aproximadamente en 1960, y hoy ya se habla de la cuarta revolución con la nanotecnología, por ejemplo, que, bueno, es a partir de hace pocos años, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña reseña de lo que significó el capitalismo para poder llegar a definir, por ejemplo, los principios del capitalismo y los aportes que hicieron los clásicos, ya como fundadores de la economía clásica, porque la definen dentro de toda su estructura. Hablamos del capitalismo, de los antecedentes del capitalismo, por qué se conformó. En los últimos siglos del feudalismo se dieron una serie de cambios importantes que sustituirían la estructura feudal dominante por el nuevo capitalismo. Algunos de esos cambios fueron la ampliación de la producción y la productividad en los centros artesanales, lo que comúnmente se llamaban los burgos, fundamentalmente hebreos y judíos, ¿sí? Comerciantes y financistas de los señores feudales. Lo expresamos en la clase anterior. Se dice que aquí comienza el tema del antisemitismo, producto de que el desarrollo de, digamos, de esta gente tenía un movimiento comercial tan importante que le producía tantos ingresos que terminaron siendo los financieros de los señores feudales. Después hubo un amplio desarrollo comercial basado en la productividad de mercaderías que ya se desarrollaban en las ciudades. Hubo un desarrollo del capital comercial, digamos, muy importante, que concentra recursos para ampliar la producción y el comercio. Y fundamentalmente el capitalismo tiene que ver con el gran desarrollo de Inglaterra, lo que llamó Marx, por ejemplo, la acumulación del capital, ¿no? Que se produjo fundamentalmente en Inglaterra. Comenzaron el desarrollo de mercados locales, regionales y hasta la formación de mercados nacionales. Los descubrimientos geográficos de la época permitieron digamos, la mejora en el comercio a nivel internacional, ayudando a formar así los mercados mundiales. Se desarrolló en ese esquema lo que se conoció como el sistema colonial. Todo el desarrollo cultural del siglo XV, XVI, XVII
llamado el Renacimiento y que constituyó junto a los movimientos religiosos al desarrollo de un nuevo sistema económico. Y por último, un elemento importante para entender la transición del feudalismo al capitalismo lo constituye las revoluciones burguesas que acabaron con el poder de los señores feudales, instaurando el poder de la burguesía, ¿no? Eh, eh, Como dijimos, el capitalismo es un sistema económico en que los individuos privados y las empresas de negocio llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios, eh, digamos, dentro de los mercados ya internacionales. Aunque tienen sus orígenes en la antigüedad y el desarrollo del capitalismo es un fenómeno europeo, fue evolucionando, digamos, en distintas etapas hasta considerarse establecido en la segunda mitad del año del siglo XIX. Desde Europa y en un concreto desde Inglaterra, el sistema capitalista fue, digamos, extendiéndose al resto del mundo, siendo exclusivo hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, tras lo cual se estableció un nuevo sistema económico, el comunismo, que se convirtió en lo opuesto al capitalismo, como mencionábamos recién. Eh, Se puede decir, digamos, con absoluta certeza, que el fundador del capitalismo fue Adam Smith, un filósofo escocés que fue el primero en descubrir los principios económicos básicos en sus obras, ¿no? Por la forma sistémica que se organizó digamos, este libro, que tiene que ver con la investigación sobre la naturaleza de la riqueza de las naciones. Se dice que Adam Smith es el fundador de la economía clásica, insisto, por la forma sistémica que está escrito este libro de Adam Smith, Investigación sobre la naturaleza y las causas de las riquezas de las naciones, 1776. Un momento muy particular. Estamos hablando de la independencia de Estados Unidos en ese mismo año, ¿no? Eh, bueno, tenemos que decir que Adam Smith, eh, como clásico, fueron los fundadores de los principios del liberalismo, que son tres y que la cátedra tiene de alguna manera también una crítica hacia cada uno de ellos, ¿no? Los tres principios del liberalismo dicen que el primero, que el hombre como ser económico es egoísta, individualista. El segundo, que la sumatoria de estos egoísmos hacen al bien común, se expresa a través de esta famosa mano invisible, que es la que organiza todos estos egoísmos. Y el tercer principio habla de que el mejor programa económico es aquel en que el Estado menos interviene. En este sentido, podemos cuestionar estos tres principios diciendo de que hablamos de la cantidad de años que se vivió en comunidad primitiva, donde los principios de la solidaridad, ayuda mutua, fueron los principales. Por lo tanto, no todos los hombres tienen el objetivo ese individualista, egoísta. La mano invisible, el cuestionamiento que hace la cátedra, tiene que ver que es un tema de la teología, digamos, que no tiene justificación científica. Y por último, este famoso tema que el mejor sistema económico, o digamos programa económico, es aquel que el Estado menos participa, tiene que ver con
una menor presencia de un Estado, de un ente superior, de la superestructura que exigiera más aporte a la sociedad. Por lo tanto, también el cansancio de todas estas situaciones de gastos indebidos producía digamos, un gran rechazo en la sociedad. Adam Smith fundamentalmente hace una investigación sobre una fábrica de alfileres. Él establece que en la fábrica de alfileres había 18 actividades distintas. Por lo tanto, llega a una conclusión que al haber mayor distribución de trabajo, el resultado es mayor producción. Se lo explicitaba de alguna forma que si una persona se dedica a fabricar alfileres, al culminar el día podría obtener 100, 200, 300 alfileres y con esto de estar determinados distintas etapas o distintas funciones dentro de esta fábrica, que eran 18, se lograba una producción muy superior a lo que podía ser en forma individual. Por lo tanto, llega a esa conclusión de que a mayor división de trabajo, mayor producción. Por supuesto que la producción también estaba de alguna manera en relación a la escala que estaba dirigida a esa producción. No es lo mismo producir para Nueva York, para Buenos Aires, que para una provincia como la nuestra en Jujuy. Eso también tiene que ver con la división del trabajo. Pero aquí, fundamentalmente, él habla de que, digamos, sobre el tema, por ejemplo, del precio de los productos, y él habla de un precio natural y habla de un precio de mercado. El precio natural lo refiere como que no es ni más ni menos lo que se necesita para pagar la renta de la tierra, para pagar los salarios y que además también pueda tener una ganancia o una tasa de ganancia natural o razonable. Y aquí hace una diferenciación con el precio de mercado, que ya el precio de mercado no dependía si sobre estos temas del precio natural, sobre el pago de la renta o del alquiler, el pago del salario y la ganancia razonable, sino que tenía que ver con un tema de oferta y demanda, ¿no? Aquí hay algo muy particular porque también es Adam Smith el que avanza sobre lo que en definitiva tendremos que explicitar digamos, en lo que ocurre actualmente. El gran avance de Adam Smith es de alguna manera explicitar de que la industria es la que crea mayor valor. Y aquí vamos para atrás. El mercantilismo con el comercio, digamos, los fisiócratas que desacreditan esta teoría, insistiendo en que la mayor riqueza de las naciones está en la producción, y en ese momento, por la etapa que se vivía y por las realidades del momento, se hablaba que el producto neto era la producción agraria. Y este gran avance de Adam Smith, de alguna manera, nos da el resultado de que el que mayor crea valor es la industria, digamos, fundamentalmente por lo que existe en la transformación, digamos, por el mayor valor, la creación de valor en la transformación, y que también más en esa etapa que en la nuestra, que ya estamos muy influenciados por
la robotización, la tecnificación, pero en esa etapa también la industria requiere de mayor fuerza de trabajo, de mayor fuente de trabajo, es intensiva en trabajo. Eh, Fundamentalmente, insisto, en esa etapa. Por lo tanto, tenemos que llegar a esa conclusión de que en el avance del tiempo, Adam Smith, como gran descubrimiento, es el, digamos, su investigación de la fábrica de alfileres, pero en términos generales, pero el resultado de su estudio tiene que ver con que la mayor creación de valor está en la industria. Esto, de alguna manera, en el análisis de lo que fue el desarrollo económico en el mundo, y también lo podemos ejemplificar hoy en la realidad absoluta de los países en función a su riqueza, a los mayores productos brutos que lo ostentan Estados Unidos, hoy China, Japón, Alemania, Inglaterra, todos estos países tan importantes que tienen un gran desarrollo de su economía basada fundamentalmente en haber, digamos, superado una etapa óptima de producción industrial. Por otro lado, otro de los clásicos importantes, también tenemos que hablar de David Ricardo, que digamos, expresa una teoría que en definitiva fue perjudicial para, inclusive para nuestros países, pero que en una etapa, digamos, fue instalada como la gran teoría, la teoría del comercio exterior. Esto explicitaba que cada país debía producir lo que mejor lo había dotado la naturaleza, o lo que mejor sabía hacer, y ejemplifica en su libro sobre, digamos, la producción de textiles en Inglaterra y de vino Porto en Portugal, y lo explicita y, de alguna manera numéricamente, donde, por supuesto, era antieconómico producir vino Porto en Inglaterra ni producir textil en Portugal, producto a que, bueno, fundamentalmente hablamos de las revoluciones industriales y el avance industrial que tenía en ese momento fundamentalmente Inglaterra y también en ese sentido Holanda, pero era una diferencia sustancial con el resto del mundo, donde, por ejemplo, tampoco Inglaterra tenía tierras ni un clima favorable para la producción de vid, cosa que lo tenía Portugal, y se, digamos, basaba fundamentalmente en esa situación, que era mucho mejor que Portugal siguiera produciendo vino Porto, Inglaterra textiles, y fundamentalmente también tenía relación con lo que nuestro país en ese entonces producía, que era la lana, ¿no? Y bueno, para dar un ejemplo burdo, si se quiere, digamos, un kilo de lana costaba un peso y un casimir que importábamos de Inglaterra 20 pesos. Lo que podemos graficar actualmente, por ejemplo, lo que sucede con nuestro país, que exportar hoy una tonelada de algodón significa un ingreso al país de $1.400. En cambio, exportar una tonelada de ropa ya, digamos, confeccionada, le puede, digamos, resultar al país un ingreso de $54.000. Eso en términos generales, o sea, 40 veces más. Esto hay que considerarlo como, digamos, una defensa a la burguesía industrial de Inglaterra, que había avanzado tecnológicamente en ese momento, producto de los avances que tenían que ver con la primera revolución industrial,
que se había descubierto la máquina a vapor y fundamentalmente la máquina de usos múltiples. Bueno, hasta aquí vamos a dar la segunda clase y en la próxima hacemos un pequeño repaso de lo que expresamos en esta y vamos a terminar con Marx y Keynes para de esa forma culminar con la unidad 1 y pasar ya a desarrollar la unidad 2.